Ahí está. Pues vamos a empezar en primer lugar con la jerarquía de Chomsky, que es una jerarquía importante. Realmente por el tiempo que nos queda, yo pues quisiera acabar jerarquía de Chomsky en esta clase, que es decir mucho, y empezar la siguiente y el viernes con la parte de indecibilidad, ¿no? Entonces, pues vamos a irnos un poquito rápido. En general, la jerarquía de Chomsky, pues la conclusión es llegar a cómo están contenidos los lenguajes uno de otro, cómo un lenguaje implica otro. Hay, digamos, mucho por hacer en el camino, pero vamos a, como decía, sobre todo algunas demostraciones las vamos a ir obviando. Vamos a ignorarlas. Ya después, como, pues también si les interesa, podríamos preparar algunos videos, algo de ese estilo, para que veamos sobre todo las demostraciones. Y ahorita voy a quedar principalmente con los resultados, que son los que más nos van a interesar, ¿no? Que por el tiempo, pues es lo que considero importante, ¿no? Entonces, nosotros ya vimos lo que son las máquinas de Turing. De hecho, van a ser súper importantes las máquinas de Turing a través de la carrera de las ciencias de la computación. Y después no vamos a llegar a tocar aquí todos los temas que me hubiera gustado ver, como por ejemplo ver un poquito de cómo se usan las máquinas de Turing para definir los problemas de P de los de tiempo polinomial y los de NP de polinomial no deterministas que están asociados a las máquinas de Turing deterministas y las máquinas de Turing no deterministas, y que además tienen mucha influencia en diferentes campos, por ejemplo, en la inteligencia artificial y demás. Entonces, pues vamos a llegar a tocar eso, pero sí vamos a definir algo que va a ser muy importante. Ya con esta idea de las máquinas de Turing que tenemos, vamos a definir lo que se conoce como un lenguaje recursivamente enumerable, ¿no? Porque recordemos, vimos los lenguajes finitos, perdón, los lenguajes regulares, que son los que tienen su autómata finito. Vimos los lenguajes libres de contexto que tienen un autómata de pila. Y los lenguajes recursivamente enumerables son aquellos que tienen una máquina de Turing. De hecho, su definición, a diferencia de los otros lenguajes, es esa. Un lenguaje recursivamente enumerable, si hay una máquina de Turing que acepte el lenguaje, ¿no? Y esto va a ser súper importante también después. Al final, estamos hablando de una máquina de Turing, no estamos especificando qué tipo de máquina de Turing. Sabemos que las máquinas de Turing, no sé, multicintas, multidimensionales, y todas las demás, pues son equivalentes a la máquina de Turing de una cinta. Entonces aquí pues puede ser cualquier máquina de Turing, incluyendo también máquinas de Turing deterministas y no deterministas. Entonces, cuando hablamos de recursivamente enumerables, estamos hablando de pues tanto que tengan máquinas de Turing, sean deterministas o no deterministas, ¿no? Y algo importante es que precisamente como hemos visto, la máquina de Turing es un modelo de computabilidad. De hecho, acabamos con la tesis de Church-Turing, la clase pasada. Entonces sabemos que los lenguajes recursivamente enumerables definen aquellos lenguajes o problemas que son computables, al final de cuentas, ¿no? La idea es que existe una computadora, sea una máquina de Turing o una computadora real que los puede computar, ¿no? Una computadora incluso que todavía no existe, ¿no? Pero que sabemos que en algún momento puede ser computable. Entonces, vamos en esta sección de la máquina de la jerarquía de Chomsky, empezamos con esta idea general, porque de hecho lo que vamos a estar viendo, lo voy a ir dibujando un poquito en el pizarrón, es que los lenguajes recursivamente enumerables son como el conjunto más alto, el lenguaje, vamos a poner aquí LRE, recursivamente enumerables, de los lenguajes, de los problemas, y de hecho son los problemas a los que se enfoca la computabilidad. O sea, la computabilidad y la teoría de la ciencia de la computación pues se enfocan en este tipo de problemas que son recursivamente enumerables. Dentro de estos pues existen, por ejemplo, los que ya vimos, los lenguajes libres de contexto, los lenguajes libres de contexto, LLC, y vimos además un poquito de que los lenguajes regulares pues son lenguajes libres de contexto. Entonces tenemos una jerarquía de este estilo, ¿no? Y precisamente, como decía, los lenguajes recursivamente enumerables son los más grandes y incluye todos aquellos lenguajes o problemas que son computables. Sin embargo, vamos a mostrar que hay lenguajes que no son recursivamente enumerables. Esto es muy importante para la ciencia de la computación, para la teoría de la computación, porque lo que nos está diciendo que hay lenguajes que no son recursivamente enumerables es que hay problemas que no son computables, básicamente nos está diciendo, ¿no? Hay problemas que son pues no computables, y de hecho eso lo sabemos desde la matemática, incluso pues el problema es que no podemos, que estos problemas que no son recursivamente enumerables, que no son computables, pues corresponden a problemas que son problemas que se salen de la lógica formal, ¿no? De la formalización de los sistemas formales, que es algo que estudió Gödel. No sé si han escuchado este nombre de Gödel, tiene precisamente el teorema de incompletud, que son problemas que están más allá de poderse formalizar, ¿no? Entonces, está muy ligado a eso, y por lo tanto, pues sabemos que hay problemas que no son recursivamente enumerables, que no son computables, ¿no? También
Vamos a definir vamos a hablar de lenguajes recursivos que todavía no vemos qué es, y que son RE. Vamos a ver que hay lenguajes dependientes del contexto que tampoco hemos visto, que son recursivos, o sea, como que vamos a ir metiendo uno dentro de otro. Vamos a ver que los lenguajes independientes del contexto son, digamos, son parte de los lenguajes dependientes del contexto, que los lenguajes regulares son parte de los dependientes, de los independientes del contexto, de los libres de contexto, y al final vamos a ver una relación entre la adhesividad y los tipos de lenguaje, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito vamos a ir como armando esta jerarquía, lo que queremos hacer ahorita, como que sabemos que, bueno, los lenguajes recursivamente enumerables son los lenguajes más grandes, el tipo de lenguajes más grandes de los que vamos a hablar en teoría de la computación, porque hay otros lenguajes, pero que no vamos a tratar. Y bueno, sabemos que todo lenguaje libre de contexto es recursivamente enumerable. ¿Por qué? Porque precisamente por esta idea de que los lenguajes recursivamente enumerables son los más grandes. De hecho, podemos crear una máquina de Turing para los lenguajes, o sea, una máquina de Turing que sea similar o que emule un autómata de pila, ¿no? Entonces, vamos a pensar, pero vamos a pensar también otro lenguaje que no es ni regular ni libre de contexto. De hecho, con el lema de Ogden, el lema del bombeo para los libres de contexto, vimos, y ustedes lo tuvieron de tarea, no me acuerdo, pero demostrar que algunos lenguajes no son libres de contexto. En particular, lo vimos aquí en clase, este no es libre de contexto, ni es regular, por tanto, ¿no? Pero es un lenguaje recursivamente enumerable. De hecho, eso un poco, o sea, podemos encapsularlo en algo que es un poco más bajo que recursivamente enumerable, pero en particular es recursivamente enumerable porque está contenido dentro de estos lenguajes, ¿no? Y también, vamos a ver, el lenguaje universal que acabamos de definir, también es recursivamente enumerable porque sabemos que tiene la máquina de Turing universal que lo procesa, entonces este lenguaje universal es un lenguaje recursivamente enumerable, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a empezar, bueno, lo primero que vamos a demostrar, como decíamos acá, es que hay lenguajes que no son recursivamente enumerables. Vamos, esta idea es muy bonita, la idea de la diagonal. Entonces vamos a definir un lenguaje que se llame el lenguaje de la diagonal, y vamos a ver que precisamente este lenguaje no es recursivamente enumerable, o sea que este problema de la diagonal no es computable, ¿no? Entonces, como sabemos, bueno, pasando un poquito, recordamos que cada máquina de Turing tiene un código, ya lo vimos, ¿no? Codificamos sus transiciones, después codificamos, el código va a hacer todas sus transiciones separadas por dos unos, y vamos entonces a definir, creo que eso no lo hicimos, pero vamos a definir la iésima máquina de Turing como la máquina de Turing, que el código es WI. O sea, vamos a definirlas con su valor, digamos, su valor entero, su valor real, natural. Acuérdense que definimos una función que indexa las cadenas binarias. Entonces, esa función, de hecho, nos permitía decir que era la función, era 2, bueno, para f de epsilon era 0, para f de 0 era 1 y para f de 1 era 1. Después, para otras f's, para otras cadenas, f de la cadena concatenado con x, o sea, recursivamente, teníamos que era 2f de w más f de x, ¿no? Entonces, esa es la función que tenemos acá. Entonces, podemos indexar a todas las máquinas de Turing con un número natural, es un número natural de SLI. Entonces, tenemos que cada máquina de Turing le corresponde un número natural, ¿no? Es lo que estamos haciendo. De hecho, lo que vemos es que precisamente las máquinas de Turing pues son conjuntos discretos, ¿no? Discretos en el sentido de que son naturales, pero infinitos. O sea, infinitos numerables se les llama, ¿no? Entonces, vamos a ver que el código, pues, que este código W, que es el que codifica la máquina de Turing, vamos a ver, o sea, vamos a decir que si no corresponde a alguna transición o si no corresponde a una máquina de Turing como tal, vamos a decir que es vacío, o sea, que es el lenguaje vacío. El lenguaje vacío es un lenguaje regular, lo sabemos. Entonces vamos a ponerlo así. Si no es un código que especifica una máquina de Turing específica, va a ser 0, 0. Aquí pongo un ejemplo, ¿no? La 6 está codificada por el 1, 1. Entonces, pues, como en este caso el 1, 1, pues no es una máquina de Turing, no tiene ninguna transición, comienza por 1, tenemos que iniciar por 0 siempre, porque iniciamos del estado 1, acuérdense. Y entonces el lenguaje de esta máquina de Turing número 6 va a ser el vacío. Entonces, lo que estamos haciendo es indexarle a cada máquina de Turing, a cada máquina de Turing le estamos poniendo un índice. O sea, aquí tenemos, vamos a empezar así. Tenemos la máquina de Turing 1, la máquina de Turing 2, la máquina de Turing 3, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí el índice que tiene, pues corresponde precisamente a la cadena. Por ejemplo, pues aquí el 0, el 1, pues sería, si no me equivoco, 1.
1, aquí por ejemplo tenemos el 10, etcétera, etcétera, el 11, bueno, el 1, y no sé, todas estas de hecho pues no son máquinas de Turing, quizás hasta, pues hasta muy alejado de las máquinas, bueno, todas estas no tienen máquinas de Turing, cuyo lenguaje es el vacío, ¿no? Él es el vacío. Entonces, esas son nuestras máquinas de Turing. Lo que vamos a hacer ahora es como definir una tablita donde tengamos la máquina de Turing 1, la máquina de Turing 2, etcétera, etcétera, hasta la máquina, de hecho son infinitas, ¿no? Son infinitas máquinas de Turing. Y por otro lado vamos a tener las cadenas, las cadenas de código, W2, o sea, este es W1, ¿no? Por ejemplo, este es W2. Entonces tenemos esas cadenas. Y entonces vamos a preguntarnos si M1 acepta esta cadena, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en general, pues vamos a observar, como este es el lenguaje vacío, pues en general no acepta esta cadena, entonces le vamos a poner un 0. Pero vamos a pensar que hay una máquina de Turing que sí lo acepta, por ejemplo, no sé, no, pensamos que M2 no sé si lo acepta, pero M2 sí lo acepta, ¿no? Entonces le ponemos un 1. Entonces, como que indicamos un 0 y un 1 si lo acepta o no, y bueno, aquí le ponemos los mismos elementos. Entonces, como que vamos viendo, o sea, vamos viendo qué máquinas de Turing aceptan sus propios códigos, es lo que estamos viendo, ¿no? Esa es la idea de estas máquinas de Turing. Bueno, de esta lenguaje de diagonal, porque precisamente lo que vamos a definir es, vamos a definirlo de esta forma. El lenguaje de la diagonal va a ser, vamos a anotarlo LD, y va a ser todas las cadenas, WI, de hecho WI son cadenas en general, pero vamos a ver que en particular nos interesan las que son código de máquinas de Turing, tales que esas cadenas no son aceptadas por la máquina de Turing a la que codifican, ¿no? O sea, aquí WI codifica MI, pero estamos diciendo que WI no es aceptada por el lenguaje de la máquina de Turing. O sea, precisamente esa es la idea, ¿no? O sea, pensemos, no sé, la clase pasada definimos una máquina de Turing, no me acuerdo cómo era, pero era la máquina de Turing que aceptaba la cadena 0,1. Entonces, podríamos preguntar, esa máquina de Turing en particular no aceptaba su codificación porque era la codificación, no me acuerdo cómo era, pero era más compleja. Entonces, creo que no aceptaba su máquina, su codificación, entonces no acepta esa cadena. Y de hecho, lo que estamos haciendo aquí es un poco como este truco, no sé si conozcan la paradoja de Russell del barbero, que era un barbero de una ciudad que cortaba el pelo a todas las personas que se cortaban el pelo ya solas. Entonces la paradoja es precisamente de quién le cortaba el pelo al barbero, porque si se le cortaba a él, entonces no se lo cortaba a él porque él solo se cortaba el pelo, entonces él le cortaba el pelo a las personas que se cortaban el pelo, entonces no podría cortarse el pelo. Pero si no se cortaba el pelo, entonces se tendría que cortar el pelo porque, pues precisamente es una de las personas que no se corta el pelo, o sea, como que entra en contradicción. La idea es, pues, eso es precisamente como un truco de lenguaje que es obviamente irreal, pero que a nivel de abstracción, pues la lógica que está ahí, pues es contradictoria, es como es una contradicción en sí misma, ¿no? O sea, no puede, si pasa una cosa, pasa la contraria, y si pasa la contraria, pasa la cosa, ¿no? Entonces, es la misma idea que vamos a hacer aquí, para demostrar que este lenguaje no es recursivamente enumerable, no es computable. De hecho, es la misma idea que usó Gödel para demostrar que pues, hay problemas que son incompletos e indecidibles, ¿no? Entonces, esa es la idea de construir este tipo de procesos, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito, o sea, vamos a crear una tabla, como decíamos, aquí tenemos la máquina de Turing, aquí tenemos los códigos o las cadenas. Entonces como que vamos viendo, si la máquina de Turing 1 acepta la cadena 1, entonces le ponemos un 1, si no la acepta es el 0, entonces aquí tenemos el 0 porque no acepta, ¿no? La cadena de la máquina de Turing 1 no acepta la cadena 1. Pero por ejemplo vemos que la máquina de Turing 2 acepta la cadena 2, y no sé, así la máquina de Turing acepta la cadena 1, etcétera, etcétera. Entonces ponemos así una tablita imaginaria. Entonces, y en general, pues a cada renglón le llamamos el vector característico porque es un vector infinito, pero precisamente me dice qué cadenas acepta cada máquina de Turing, no es lo que estamos viendo. O sea que, por ejemplo, la máquina de Turing 1, pues no acepta la cadena 1, ni la cadena 2, la cadena 3, ni la cadena 4. O sea, lo que estamos haciendo es indexando tanto cadenas como máquina de Turing, ¿no? O sea, aquí es la idea. Entonces, precisamente veríamos que el vector característico de LD sería el complemento de la diagonal, o sea, este complemento de acá. De hecho, igual esto les suena un poco al argumento de diagonal de Cantor, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es que esta diagonal, no es, bueno, el complemento de esta diagonal, porque precisamente aquí se acepta o no acepta, entonces, precisamente el lenguaje de diagonal son aquellas máquinas de Turing que no aceptan WI,
sea, de esta forma, que no acepta WI, entonces tendríamos que hacer el complemento. Aquí, por ejemplo, pues esta no acepta WI, entonces esta sí sería una parte del lenguaje diagonal, entonces le pondríamos un 1, esta no acepta, entonces no está, entonces le pondríamos un 0. Entonces, sería como el complemento de esta diagonal. Pero bueno, lo que precisamente vamos a hacer aquí, igual como decía la demostración, igual me la voy a pasar un poquito de alto, vamos a hacerla rápida, pero la idea es como que nunca vamos, que no vamos a encontrar, como el argumento de la diagonal de Cantor, nunca vamos a encontrar este complemento de diagonal en ningún renglón de las máquinas de Turing. Por lo tanto, vamos a ver que no existe una máquina de Turing que acepte el lenguaje de la diagonal. De hecho, es lo que estamos diciendo en este teorema, ¿no? El lenguaje de la diagonal no recursivamente numerable, porque precisamente suponemos que es lo contrario, o sea, lo que estamos diciendo es que precisamente existe una máquina de Turing que acepta el lenguaje de la diagonal, el alfabeto binario, etcétera, etcétera. Entonces podemos irnos a esta tabla que acabamos de construir y pues vamos a suponer que precisamente hay una máquina de Turing que corre, o sea, tendría que haber un renglón que acepte que sea la máquina de Turing del lenguaje diagonal. Pero pues precisamente esto nos lleva a una contradicción, porque bueno, es la idea, precisamente como decía, la idea del barbero, ¿no? Si el barbero se corta su propio pelo, o sea, si WI está en LD, entonces el barbero no se corta su propio pelo. Entonces lo que llegamos a concluir es que, bueno, WI está en el LMI, por la definición implica que pues WI no está en el LD, entonces pues es la idea del barbero, ¿no? Se corta su pelo, pues entonces implica que no se corta su pelo, y viceversa, ¿no? Si suponemos que la cadena no está en el lenguaje diagonal, entonces vamos a llegar a la contradicción, ¿no? Como no se encuentra en el lenguaje diagonal, entonces por sí mismo se tiene que encontrar el lenguaje diagonal WI, entonces es una contradicción. Es la misma idea, o sea, la idea de aquí de la demostración es esta misma idea de la paradoja del barbero, ¿no? Si se corta el pelo, no se lo corta, y si se lo corta, y si no se lo corta, se lo tiene que cortar, ¿no? Entonces, por lo tanto, llegamos a una contradicción y por lo tanto podemos demostrar que no existe una máquina de Turing que acepte este lenguaje diagonal, porque si asumimos lo contrario, precisamente llegamos a una contradicción, ¿no? Que el no implica el sí, bueno, que la no contención implica la contención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una demostración muy bonita, pero no me tengo tanto, nada más con que piensen, es la misma idea de la paradoja del barbero, ¿no? Entonces, lo que tenemos es algo muy importante, que es demostrar que hay lenguajes, voy a ir acá, que no son recursivamente enumerables, o sea, que aquí afuera de lo que es recursivamente enumerable, hay otros lenguajes que no son recursivamente enumerables, que no son computables. Hay problemas que no son computables, eso es lo que estamos diciendo. Y en particular, pues aquí está el lenguaje de la diagonal, que es un lenguaje que no es recursivamente enumerable. Entonces ya tenemos un lenguaje que no es recursivamente enumerable. Después vamos ahora sí a definir los lenguajes recursivos. ¿Qué es un lenguaje recursivo? Cuando vimos máquinas de Turing, vimos que hay casos, hay máquinas de Turing que pueden aceptar y se detienen, pero que cuando algo no pertenece al lenguaje, cuando una cadena no pertenece al lenguaje, podrían hacer ciclos infinitos y nunca detenerse. Ponemos ejemplos del para todo y del existe, porque precisamente si, por ejemplo, piensen en el existe, voy a retomar el ejemplo que ya hemos visto. Piensen para el todo, ¿no? Entonces, si tenemos un para todo X, los voy a recorrer acá. Si tenemos un para todo, X, F de X, pues podríamos programar una máquina de Turing que, bueno, lo que hiciera sería buscar cuando, bueno, es que hay métodos acá, pero bueno, entonces que empiece, no sé, F de X1, o sea, todos tienen que ser, para que esto sea, bueno, para eso el existe, ¿no? O sea, para que el existe sea verdadero, tiene que existir al menos uno que sea verdadero, entonces empieza a buscar, entonces va a haber un F de XN que sea verdadero, o sea, que sea true, entonces ya acabó y lo acepta esa cadena, ¿no? Pero si es falsa, o sea, si no pertenece al lenguaje, si pertenece si es verdadero y no pertenece si es falso, entonces lo que tendría que hacer es explorar el infinito número de elementos y comprobar que todos son cero. Entonces, si no pertenece, pues nunca va a acabar, nunca se va a tener la máquina de Turing. Entonces, nosotros propiamente queremos máquinas de Turing que se detengan, tanto cuando acepten como cuando no acepten, porque eso es lo que es propiamente un algoritmo, ¿no? Un algoritmo es algo que siempre se detiene, sin importar si resolvió o no el problema, ¿no? O sea, más bien si aceptó o no el problema. Entonces, los lenguajes recursivos son esos. Son lenguajes, un lenguaje recursivo,
si existe una máquina de Turing, es decir, es recursivamente numerable porque sabemos que existe una máquina de Turing, pero además le pedimos una restricción a esta máquina de Turing, y es que esta máquina de Turing siempre se va a tener, es decir, si la cadena pertenece al lenguaje, entonces M acepta y se detiene, y si no pertenece, M se detiene, aunque no entre en estado de aceptación. Entonces, los lenguajes recursivos son aquellos lenguajes aquellos lenguajes aquellos lenguajes recursivamente numerables para los que las máquinas de Turing siempre se detienen, ¿no? Entonces, en los recursivamente numerables, vamos a ver que no necesariamente se va a detener cuando no acepte la máquina de Turing, pero los recursivos, y de hecho los recursivos van a ser súper importantes porque, como les decía, los recursivos van a ser lo que propiamente vamos a conocer como algoritmo, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahorita con definir recursivo es poner aquí una capa más, que son los lenguajes recursivos. Tenemos entonces recursivamente enumerables, lenguajes recursivos, lenguajes libres de contexto, lenguajes regulares. Estos son más para aquí para que no se confunda con regulares. Entonces son los recursivos. Y entonces además sabemos que hay lenguajes que no son ninguno de estos, que no son recursivamente enumerables, que se salen de todos estos, ¿no? Entonces tenemos estos. Y bueno, estos son los que van a ser importantes porque van a ser los que se detienen siempre, ¿no? Y eso es muy, muy importante. De hecho, eso va a definir el problema de detención, que va a ser parte de la decibilidad, ¿no? La idea de que podamos encontrar un algoritmo que nos diga cuándo se detiene o cuándo no se detiene un algoritmo, una máquina de Turing, ¿no? Entonces, igual, vamos a ver unos teoremas que tampoco esta no vamos a demostrar porque si no nos va a dar tiempo, pero vamos a decirlo, ¿no? El teorema, un primer teorema va a ser que L es recursivo si su complemento también lo es. Es decir, si el complemento del lenguaje es recursivo, ¿no? Entonces, es una primera idea. Y entonces, la idea aquí es precisamente esta, ¿no? Por ejemplo, pensemos no sé, tenemos un lenguaje que sería, pensemos que es recursivo, que sería, por ejemplo, el lenguaje 01 podemos pensar que es recursivo. Entonces, su complemento, que sería todo sigma estrella, menos 0,1, necesariamente es recursivo. O sea, pensando que este es recursivo, no estoy seguro si es recursivo, pero si es recursivo, entonces este es recursivo. O sea, esto pasa. Y bueno, la demostración es muy sencilla, ¿no? Como precisamente lo único que vamos a hacer en la máquina de Turing es cambiar la aceptación. O sea, como se detiene cuando acepta y cuando no acepta, entonces lo único que cambiamos, de hecho creo que es lo que está acá, no, de hecho no. Pero lo único que vamos a hacer es como cambiar los estados. Si se detiene al aceptar, entonces se va a detener sin aceptar. Y si se detiene sin aceptar, entonces se va a detener al aceptar, ¿no? Entonces, esa es la idea. O sea, sabemos que es verdad esto porque ese es como el cambio que hacemos, como que cambiamos las salidas, ¿no? Si esa se acepta, entonces no acepta, y si no acepta, entonces acepta, ¿no? Pero como se detiene siempre, entonces siempre también se va a detener con el complemento del lenguaje. Entonces, si es recursivo un lenguaje, tu complemento es recursivo. Y tenemos otro teorema. Entonces pensamos que tenemos un lenguaje cuyo complemento es recursivamente enumerable. Entonces, lo que va a pasar es que L es recursivo y por lo tanto L complemento es recursivo. Este es un resultado de este teorema, ¿no? Porque precisamente lo que estamos diciendo es que si no sabemos si este lenguaje es recursivo, o sea, si tenemos un lenguaje muy complejo y no sabemos qué es recursivo, pero podemos ver que su complemento es recursivamente enumerable. Entonces, lo que vamos a concluir es que L es recursivo y también, por lo tanto, su complemento es recursivo, ¿no? Porque precisamente vamos a ver esto, ¿no? Que, como que este es recursivamente enumerable, entonces necesariamente tiene que caer dentro de los lenguajes recursivos. O sea, su complemento es recursivamente enumerable, entonces el complemento es recursivamente enumerable, pero eso solamente pasa si son recursivos, ¿no? Entonces, como que así muy rápidamente la demostración, esta es la idea. Entonces, pero es importante el resultado, precisamente, como decíamos, si tenemos un lenguaje que no sabemos qué es, pero podemos demostrar que su complemento, a veces demostrar que el complemento es algo es más fácil, entonces podemos demostrar que su complemento es recursivamente enumerable, entonces sabemos que es recursivo, tanto el lenguaje original como el complemento, ¿no? Otra vez pongo este ejemplo, ¿no? Pensemos que tenemos este lenguaje y no sabemos si es recursivamente enumerable o no, o si es recursivo. Entonces, sacamos su complemento, que sería este, que es mucho más fácil, y este ya lo podemos ver, y podemos ver, bueno, este es recursivo, entonces, este lenguaje recursivo, y también este es recursivo, ¿no? Entonces, podemos hacerlo así. Entonces, esa es la idea de este teorema. Y esto nos da precisamente algunos resultados sobre los complementos, que vamos a, igual los paso un poquito rápido. Vamos a ver
que si L y L complemento son, o sea, tenemos 4 casos, L y L complemento son recursivos, ¿no? Eso es algo que pasa. Después, si ni L ni L complementos son recursivamente numerables, porque precisamente si alguno es recursivamente numerable, entonces el otro tiene que ser recursivo y entonces pasamos al caso 1 en el que ambos son recursivos. Pero entonces puede pasar que ninguno de los dos sean recursivamente numerables. También podemos tener el caso en que L es recursivamente enumerable, pero no es recursivo, y su complemento no es recursivamente enumerable, que eso también pasa. O también el caso en donde el complemento es recursivamente enumerable, o sea que sea el caso contrario, estos dos son análogos, el complemento de L es recursivamente enumerable, pero no recursivo, y L es no recursivo. Entonces tenemos estos dos casos. Los dos más importantes quizás sean los primeros porque vienen de este resultado, precisamente porque si decimos, si L es no recursivamente enumerable, pero su complemento sí lo es, entonces por el teorema anterior llegamos a que los dos son recursivos y por lo tanto pasamos al, ¿no? Pero tenemos estos casos. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el lenguaje universal, sabemos que es recursivamente enumerable, pero no es recursivo, por lo que su complemento necesariamente tiene que ser no recursivamente enumerable. Entonces, por ejemplo, acá, o sea, si vamos acá a nuestra diagonal, pues sabemos que el lenguaje universal es recursivamente enumerable, pero no recursivo. Y no recursivo porque precisamente se detiene cuando acepta una máquina, con una máquina de Turing, digamos, cuando emula una máquina de Turing, pero cuando precisamente puede no detenerse si la entrada no es aceptada por la máquina de Turing. Entonces, por eso no es recursivo. Pero sabemos entonces que su complemento no es recursivamente enumerable. O sea, está junto al lenguaje de la diagonal, ¿no? Por decir algo. Y después, otro ejemplo es el lenguaje de la diagonal, donde ni él ni su complemento son recursivamente numerables, ¿no? Entonces tenemos estos casos, son estos ejemplos. Y bueno, entonces ya tenemos, de hecho ya hemos llegado casi a toda la jerarquía de Chomsky. Nos faltan algunos detallitos. Por ejemplo, vamos a ver que aquí, entre los recursivos y los libres de contexto, hay otros lenguajes que son lenguajes dependientes del contexto. Estos lenguajes son bonitos, los voy a ver muy rápido también. No son tan utilizados en las ciencias de la computación, se usan en otras áreas como la lingüística, cosas así, pero son interesantes, ¿no? Son lenguajes, o sea, un lenguaje dependiente del contexto es un lenguaje cuya gramática es de este estilo, donde tenemos, o sea, se llama dependiente del contexto porque precisamente se dan cuenta, se recuerdan que los libres de contexto de hecho se parecen, nada más que los libres de contexto alfa y beta son epsilon, no, o sea, no hay contexto, básicamente. O sea, el contexto aquí es alfa y beta. Entonces, lo que hace es cambiar una X o reescribir una X como gamma, pero en el contexto de alfa y beta. Lo que hacen las libres de contexto es que alfa y beta son epsilon, entonces cambia sin fijarse en el contexto. Por eso estos se llaman dependientes del contexto, porque dependen de un contexto alfa beta. Entonces, esos son los dependientes del contexto, son reglas son de esta forma siempre. Y, de hecho, pues se puede deducir fácilmente que toda gramática libre de contexto y por lo tanto todo lenguaje libre de contexto es dependiente del contexto porque nada más hay que elegir un contexto de epsilon, ¿no? Y ya nos queda el resultado. Y en particular, un lenguaje, pues decíamos que ANBNCN no era libre del contexto, lo demostramos con el lema de Ogden. Entonces, este lenguaje es en particular dependiente del contexto. De hecho, podemos encontrar su gramática, ¿no? Aquí está su gramática. Entonces, precisamente lo que hacemos es esto. Por ejemplo, aquí tenemos S, se escribe como, aquí todavía no está libre de contexto, pero vamos a ver que precisamente empieza a tener como contexto, ¿no? Aquí, por ejemplo, creo que aquí está mal, pero bueno, no importa. Aquí, por ejemplo, el contexto B es B, entonces B mayúscula se escribe como B en el contexto después de que le sigue una B. Aquí creo que también al revés. Más bien aquí era A, B, no sé, me acuerdo. Y aquí es B, se escribe como B chiquita, B grande se escribe como B chiquita, en el contexto que hay una C. Y eso nos da este lenguaje, ¿no? Entonces no va a tener mucho, pero pueden checar que este es un lenguaje, o sea, que este nos da este lenguaje, ¿no? Y después, como todo lenguaje, tiene una máquina, un autómata asociado. Decíamos, en los lenguajes libres de contexto son las autómatas de pila, en los regulares son los autómatas finitos, y en los recursivamente numerables, los recursivamente numerables, de hecho, son los autómatas, las máquinas de Turing que no se detienen, y los recursivos son las que siempre se detienen. Y aquí definimos algo que es una máquina de Turing, que se llama un autómata linealmente acotado, que es muy sencillo, es un autómata linealmente acotado, que a veces le llaman ALA, por autómata linealmente acotado. Es como una máquina de Turing, básicamente es una máquina de Turing acotada, básicamente, ¿no? De hecho, yo pensaría más, un nombre mejor sería máquina de Turing acotada,
Lo que lo hace es como acotar la cinta. O sea, lo que tiene un autómata linealmente acotado es que la cinta es finita y precisamente la limita con los símbolos gato y pesos, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener una cota a la izquierda y una cota a la derecha que van a estar indicados por los símbolos de gato y peso. Entonces, cuando veamos esos símbolos, ya, o sea, precisamente esa es la regla 2, ¿no? Bueno, la primera regla es que tenemos estos símbolos, la cota izquierda y la cota derecha, que nos acotan la pila, y la segunda regla es que precisamente que para todo estado no podemos tener una transición que se mueva, o sea, no podemos movernos de la cota de la izquierda hacia la izquierda, o sea, no tenemos esa capacidad, y tampoco podemos movernos aquí en la cota derecha hacia la derecha. O sea, simplemente lo que es esto precisamente la cinta de la máquina está acotada, y no podemos movernos más a la izquierda ni más a la derecha. Entonces, esa es el autómata linealmente acotado que define los autómatas a los lenguajes dependientes del contexto. Entonces, un lenguaje dependiente del contexto digamos, un lenguaje recursivamente numerable, incluso recursivo, porque siempre se va a tener, y se va a detener, de hecho, no sé si es como viene acá. Bueno, esto de acá tampoco lo mostramos. Pero precisamente eso es importante. Siempre se va a tener un lenguaje dependiente del contexto recursivo, porque se va a detener siempre. Igual no voy a poner la demostración porque nos va a llevar tiempo. Pero la idea es que siempre se va a detener precisamente porque la cinta es finita. Entonces, como la cinta es finita, pues no va a poder avanzar ni más ni menos. Entonces, como que siempre se va a quedar aquí. Entonces, siempre se va a detener porque no tiene hacia dónde más ir en la cinta finita. O sea, el algoritmo es un poquito más complejo, pero esa es la idea. Como la cinta es acotada, es finita, pues no podemos, siempre tenemos que detenernos. Entonces, precisamente los lenguajes dependientes del contexto, que están representados por los autómatas linealmente acotados, son recursivos. Entonces, precisamente tenemos esta jerarquía. Arriba, lenguajes recursivamente numerables. Después le siguen los lenguajes recursivos. Después vimos ya, ahorita acabamos de ver así someramente que los lenguajes recursivos, los lenguajes dependientes del contexto son recursivos. Y después, pues vemos por trivialidad que los lenguajes libres de contexto son dependientes del contexto. Y finalmente, pues también trivialmente que los lenguajes regulares son libres del contexto. Entonces ya tenemos como toda esta jerarquía. Entonces, esa es la idea. Entonces, como se les decía, el argumento de la demostración que son recursivos es un poquito más complejo, pero se basa en que la cinta finita, ¿no? Y aquí está la demostración, se las dejo en la presentación, ¿no? Si la quieren checar con más detalle. Entonces, y bueno, el siguiente paso, o sea, por ejemplo, también podemos ver que las gramáticas libres de contexto son gramáticas dependientes del contexto, como decíamos, simplemente que sustituye el contexto por epsilon y pues nos quedan las reglas de las gramáticas libres de contexto. Por lo tanto, los lenguajes libres de contexto son dependientes del contexto. Y también pues podemos ver que un autómata linealmente acotado puede simular un autómata con pila. Esto también, igual, déjenme ver qué pasa. No sé si esto... No, bueno, eso no importa. O sea, bueno, igual ahorita regresamos un poquito a esto, ¿no? Antes de pasar. Entonces, no, ahorita nos quedamos con esto, pero ahorita vamos a regresar a esto, ¿no? Vamos a regresar a esta idea de acá. Porque quiero como hacer una cuestión más ilustrativa. Con todos los autómatas que definen cada lenguaje. Pero bueno, también como vemos, o sea, aquí vimos que la contención es esta, o sea, de hecho, ya sabemos que los lenguajes regulares, hay lenguajes que no son regulares, entonces que son libres del contexto, y hay lenguajes que no son libres del contexto, pero que son dependientes del contexto. Pero ahora precisamente vamos a ver que hay lenguajes que la recursividad y la dependencia del contexto son distintos, si bien, o sea, que no se da la doble contención, porque al menos podemos encontrar un lenguaje que es recursivo, pero no es dependiente del contexto. Entonces, o sea, para justificar, separar recursivo depende del contexto, ¿no? Porque si tenemos una contención, podemos correr el peligro de que existe la otra contención, entonces que esa separación sea inválida porque las dos cosas son iguales. Pero precisamente podemos definir un lenguaje que es recursivo, pero que no es dependiente del contexto. Y esta construcción es bien chistosa, porque la construimos precisamente a partir de enumerar gramáticas dependientes del contexto. Entonces, enumeramos gramáticas dependientes del contexto de esta forma, digamos, G1, G2, etcétera, etcétera. Después enumeramos cadenas. W1 va a ser epsilon, W2 0, W3 1, W4 0, 0. Y entonces vamos a hacer una numeración binaria de W, tal que el lenguaje que vamos a definir va a ser todas las cadenas de esta numeración, tal es que estas cadenas no están en el lenguaje de la gramática dependiente del contexto que corresponde a esa numeración, porque precisamente numeramos, ¿no? Tenemos
tantas, bueno, las gramáticas dependientes del contexto son enumerables, entonces podemos enumerarlas. Y bueno, vemos que L es recursivo, pues podemos tomar una máquina de Turing que tome estos pares y precisamente que los revise. Si es aceptado o no por GI, pues vamos a ver que siempre se va a detener, ¿no? Entonces, es recursivo porque siempre se detiene, pero no es dependiente del contexto, porque de hecho no podemos encontrar una gramática dependiente del contexto que lo procese, que procese este lenguaje, ¿no? O sea, que la describa. Entonces, porque precisamente suponemos que, bueno, encontramos que existe una K, tal que el lenguaje es o sea, que el lenguaje es esa G de K. Volvemos al argumento del barbero, ¿no? Encontramos una K, tal que encontramos que la gramática indexada con K que corresponde a este lenguaje que acabamos de definir. Entonces, con código WK. Pero entonces va a pasar lo mismo. Si suponemos que WK está en el lenguaje, entonces lo que tiene que pasar es que WK no está en el lenguaje de la gramática. Y si WK está en el lenguaje, entonces WK no está en el lenguaje de la gramática, pero el lenguaje de la gramática es igual al lenguaje. Entonces, pues es una contradicción, entonces no existe. No es ese típico argumento del barbero. Entonces, este lenguaje es recursivo, pero no es dependiente del contexto. Entonces, nuestra separación de recursivos y dependiente del contexto es válida porque sabemos que hay lenguajes que no son dependientes del contexto, pero que son necesariamente recursivos. Entonces, vamos bien, ¿no? Y ahora con esto sí concluimos, ya se está acabando la clase. No sé si está yendo un poquito rápido, pero igual ahorita hacemos unas aclaraciones. Entonces, hasta ahora tenemos que todo lenguaje libre de contexto es dependiente del contexto. También tenemos que hay lenguajes dependientes de contextos que no son libres de contexto, como por el lema de Ogden. También tenemos lenguajes dependientes de contexto que son recursivos. Pero también hay lenguajes recursivos que no son dependientes del contexto. Entonces tenemos una contención de este estilo. Los lenguajes libres de contexto, free language, context free language, que aquí les ponemos así, son dependientes del contexto. También los dependientes del contexto son recursivamente numerables, recursivos, perdón, y los recursivos son recursivamente numerables. O sea, lo que estamos manifestando acá es este dibujito que vengo elaborando acá, ¿no? Libres de contexto, dependientes del contexto, recursivos y recursivamente numerables. Esa es la contención que tenemos de los lenguajes. Y después, bueno, esta también es muy trivial. Toda gramática regular es una gramática libre de contexto. Entonces están contenidos. X, porque las gramáticas, acuérdense, las gramáticas regulares son de esta forma. X genera un símbolo terminal más un no terminal. Pero precisamente es un caso particular de las gramáticas libres de contexto, ¿no? Que generan cualquier cosa. Entonces, toda gramática regular es gramática libre de contexto. Y además también sabemos que un autómata finito puede ser simulado por un autómata de pila. Eso también voy a volver ahorita con más detenimiento, ¿no? Y entonces tenemos esta jerarquía de Chomsky, que es la que acabamos de elaborar, que nos dice que los lenguajes más grandes, bueno, nos dice que hay lenguajes que no son recursivamente numerables, que son los que se salen de esto, que de hecho son los que no nos interesan porque, como decíamos, no son computables. Entonces, bueno, igual se nos interesan, pero no son computables, entonces la teoría de computación pues es muy difícil de tratarlo, ¿no? Después tenemos los lenguajes recursivamente enumerables, que a veces también se llama de tipo cero. Dentro de los lenguajes recursivamente enumerables tenemos los lenguajes recursivos, y dentro de los lenguajes recursivos tenemos los lenguajes dependientes del contexto, que a veces se llama de tipo 1, y dentro de los lenguajes dependientes del contexto tenemos los lenguajes independientes del contexto, que se llama de tipo 2, y dentro de estos tenemos los lenguajes regulares, que es de tipo 1, ¿no? La jerarquía de Chomsky es esta. Más específicamente lo que Chomsky propone son precisamente los puntos 2, 4, 5 y 6, porque no habla de los lenguajes recursivos, pero como en teoría de computación, estos lenguajes recursivos son sumamente importantes porque, como les decía, pues son lo que son propiamente algoritmos, ¿no? Entonces tenemos estas características. Y de hecho, pues esto también define problemas, como va a ver más adelante, pero pues lo que llegamos, y discúlpenme que me fui muy rápido, igual me salté muchas demostraciones, pero pues nos da el tiempo, pero pues creo que lo esencial es eso, ¿no? Definimos, de hecho, un nuevo tipo de lenguaje que no habíamos visto, pero tampoco viene en el programa, pero es importante mencionar lo que son los dependientes del contexto, los autómatas linealmente cortados. Y esto es lo que es importante, ¿no? Esta contención. Ver que los regulares son libres de contexto, que los dependientes del contexto, los libres de contexto son dependientes del contexto, los dependientes del contexto son recursivos, y los recursivos son recursivamente numerables, y que incluso hay más que son, pues que no son recursivamente numerables, ¿no? Entonces, algo que quería ver, o sea, ya tenemos aquí nuestra contención, pero precisamente, pues vemos que también, o sea, los lenguajes en sí están contenidos, pero también las máquinas están contenidas, ¿no? Porque, déjenme borrar todo eso. Porque precisamente cuando hablábamos de autómata finito, pues un autómata finito, como veíamos, es básicamente un control finito, ¿no? Un control finito, o sea, lo que en la máquina de Turing llamamos control finito.
Entonces lo voy a dibujar por acá. Por acá tenemos un control finito, que es pues la máquina de Turing, ¿no? Que es el autómata finito, ¿no? Es algo así. Entonces es un autómata finito. Después con los autómatas de pila, de poner AP, autómata de pila, pues lo que pasaba es que teníamos igual un control finito. Igual acá lo dibujo así, bueno, no importa, ¿no? Tenemos un control finito, pero este control finito, que sería una pila, güey, incluso la pila siempre la dibujo así, ¿no? Y esta pila siempre estaba leyendo el tope. Siempre tiene, solamente lee el tope, ¿no? El tope de la pila. Después tenemos, esto no lo vimos tanto, pero tenemos los autómatas linealmente acotados, que son los dependientes del contexto, que la idea es más o menos la misma que las de pila. O sea, decíamos que podíamos simular un autómata de pila con un autómata dependiente del contexto. Tenemos el control finito y tenemos una cinta acotada. De hecho, aquí está la acota. Que de hecho se parece mucho a una pila, ¿no? Porque es una pila también es como una cinta acotada. Si queremos simular la pila, pues simplemente la acotamos. Y lo que pasa es que aquí el cabezal puede estar en cualquier parte, mientras que acá en el autómata de pila el cabezal siempre está en el tope. Y después tenemos las máquinas de Turing, las Turing Machine lo ponen acá, pero vamos a poner que siempre se detienen, que son un caso particular, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que tenemos otra vez nuestro control finito y tenemos nuestra cinta infinita y el cabezal puede estar donde quiera. O sea, precisamente como que vamos quitando restricciones. Aquí, ya después tenemos las que siempre se detienen, que son iguales, más bien las que no se detienen, que son las que definen los lenguajes exclusivamente numerables. Entonces, pues básicamente si vamos de arriba a abajo, tenemos las máquinas de Turing que no se detienen. Después tenemos máquinas de Turing que sí se detienen, que simplemente pues buscar aquellos casos en los que sí se podemos decir, aunque no aceptes la cadena detente, que es posible. Entonces, esos son como los que tenemos. Después, si le ponemos una restricción más y acotamos la cinta, tenemos un autómata linealmente acotado. Después, si le ponemos una restricción todavía más, y decir, únicamente lee el tope en cada caso, entonces tenemos un autómata de pila. Y después, si le quitamos la pila o la cinta, quedamos con un autómata finito, ¿no? Entonces, aquí tenemos también esta relación. Bueno, aquí por acá están estos dos, que nos lleva a que cada lenguaje tiene una máquina que lo acepta, que básicamente pues la más general es la máquina de Turing, porque la máquina de Turing, pues si nos vamos de arriba abajo, puede simular cualquiera de las otras máquinas, ¿no? Se puede simular un autómata linealmente acotado, puede simular un autómata de pila y puede simular un autómata finito, ¿no? Entonces, pues precisamente una computadora es lo que puede hacer, ¿no? Puede procesar cosas finitas, el procesamiento léxico en un compilador, o puede procesar cuestiones más de orden sintáctico, que son los autómatas de pila en los compiladores, o puede procesar también cosas de contexto, que eso no, hasta donde yo sé no se usa tanto en computación, pero en otras áreas se usa. Entonces, podemos hacer todo eso, ¿no? Entonces, esta es como la relación de la jerarquía de Chomsky con sus máquinas. Entonces, esto va a ser muy, muy importante. No sé si te queda alguna duda. Aquí está como el resumen también de todo lo que hemos visto. O sea, el lenguaje, tenemos su gramática y tenemos los autómatas. De los lenguajes recursivos y recursivamente enumerables no hablamos mucho, pero estas gramáticas del lenguaje recursivamente enumerable se conocen como gramáticas sin restricciones, porque es básicamente, pues, no le pongas ninguna restricción. Después vamos poniendo más restricciones. Por ejemplo, las dependencias del contexto es que, bueno, si transforma el contexto en algo, y deja el contexto, ¿no? Entonces, las dependencias del contexto, pues el contexto es epsilon, y las regulares es el resultado es, de una forma particular. Y aquí tenemos precisamente los autómatas que los describen, a las máquinas de Turing decidibles, les llamé incluso porque son las que se detienen. De hecho, no hemos hablado de decibilidad, pero ya estamos hablando del término decibilidad. Las decibilidad son aquellas máquinas que se detienen. Después los dependientes del contexto están asociados a los linealmente acotados, los autómatas de pila y los autómatas finitos. Entonces, no sé si aquí hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Se entiende? O sea, otra vez, digo, me disculpo porque fui muy rápido en esta parte. Me quería tener un poquito más, o sea, el plan del curso era tener un poquito más en algunas cosas, sobre todo quería ver un poquito más de lenguajes dependientes del contexto, pero por el tiempo, pues la verdad es que prefiero acabar a tiempo y quizá ya después ver, vamos a dejar unos videitos por ahí que donde hagan demostraciones, cosas más detalladas, pero pues para más adelante, ¿no? Es que precisamente lo que vamos a definir, ¿no? Los recursivamente enumerables son indecidibles.
y los recursivos son decidibles. De hecho, es la forma en que vamos a hablar de decidibilidad. Pero tenemos el problema que los que no son recursivos, los que no son recursivamente numerables, pues esos son otra cosa, ¿no? No son computables, entonces no entran dentro de esa argumentación de decidibilidad e indecibilidad, ¿no? Porque simplemente no son computables. Entonces no podemos encontrar una máquina de Turing que nos diga si son decidibles o indecidibles, porque decidibilidad se basa en máquinas de Turing, ¿no? Es decir, si existe una máquina de Turing que se detiene o si no. Entonces, de hecho, creo que igual podemos ver un poquito de eso. A ver. Con esto, ¿no? Aquí teníamos, igual adelantando un poquito, pues aquí tenemos dos algoritmos, uno que es decidible y otro que es indecidible. Ambos hacen lo mismo, este imprime Hello World, este también imprime Hello World. Pero este imprime Hello World, digamos, así trivialmente, entonces es decidible porque, pues, cualquier entrada que tú le des, la acepta o no el lenguaje, va a imprimir Hello World, se va a detener. Pero este de acá, precisamente lo que va a pasar es que tú le das un n como entrada, entonces si el n es una solución de esta ecuación, que de hecho es el último teorema de Fermat, no sé si lo han escuchado, que solamente tiene soluciones cuando n es igual a 2, o sea, básicamente acepta solamente el 2. Entonces, si acepta el 2, se va a detener. Pero si no lo acepta, lo que va a hacer este algoritmo, por cómo está programado, lo que va a hacer es como hacer una búsqueda, como vimos el problema de si existe x tal que f de x, es la misma idea. Pero entonces lo que va a hacer es como ir buscando. Entonces, si no lo acepta, de hecho ya se ha demostrado, creo que Igor y Perelman demostró que esta solo tiene soluciones para 2, para cuando n es igual a 2. Entonces, nunca va a acabar, nunca se va a detener y nunca va a imprimir Hello World. O sea, el tiempo que va a tomar va a ser infinito, porque va a revisar todos los naturales y pues eso es infinito, ¿no? Entonces, este es un algoritmo indecidible, porque si acepta, va a detenerse y va a imprimir Hello World, pero si no acepta, no va a detenerse. Pero si pensamos en un problema, estos son problemas, digamos, recursivamente numerables, pero si pensamos en un problema que no sea recursivamente numerable, pues el problema es que ni siquiera podemos encontrar un algoritmo. Entonces no podemos saber si es indecidible o indecidible. De hecho, no cabe en la terminología de decidible e indecidible, ¿no? Porque no llega el algoritmo que nos diga es decidible o indecidible, porque precisamente no existe el algoritmo, no existe una máquina de Turing. Porque si recordamos, así ya de manera muy rápida, lo recursivamente numerable implica que lo recursivamente numerable implica que existe una máquina de Turing. Básicamente es eso. El recursivamente numerable implica que existe una máquina de Turing. Y quería volver un poquito, déjenme ver, a la tesis de Turing, ¿no? Déjenme ver. Y ya con eso acabamos. Ya ¿no? Ahí están viendo. Entonces recuerden que precisamente el tesis de Turing nos dice que los recursivamente numerables, las máquinas de Turing, pues son computables. Entonces, no. Entonces, bueno, no sé si por aquí le dejamos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna otra pregunta o duda?